Hola, paso por aquí a saludarlos, nuestra querida comunidad de amigos y amigas de Ancestrina. Vamos a hablar hoy acerca del rapé y la sinusitis, que esto es algo que me preguntan mucho. Oye, tengo sinusitis, y aprovecho para hablar de rinitis o cualquier tipo de congestión aquí en las vías aéreas, ¿sí? Hay rapés especializados para esto, o sea, unos que son más específicos y sirven más para solucionar los temas de resfrío, sinusitis, rinitis, que nos ayuden a limpiar. Pero esto es uno de los beneficios que a modo general cualquier rapé nos va a servir. El rapé entra en las vías aéreas. Como les expliqué, el rapé no debe ir a ninguna parte, les expliqué en otro video. El rapé se queda aquí en el canal y él pasa y limpia. Y en este proceso de limpieza va despegando aquí la flema acumulada, que es lo que nos produce sinusitis, que es como que se hace una costra, ¿sí? Y no podemos respirar, y después esto nos da dolores de cabeza y en fin puede generarnos muchos otros síntomas. El rapé empieza a aflojar todo esto, o sea, lo primero que cualquier rapé empieza a hacer es, a nivel físico, es empezarnos a limpiar. Por eso también en otras ocasiones les he dicho que si empiezan el trabajo con el rapé, lo ideal es que por lo menos el primer mes de uso continuo, ¿sí? No es como el primer mes usándolo una vez al mes, sino de uso continuo, de uso cotidiano, no lo traguen, porque normalmente en este proceso de despegar toda la flema baja mucha suciedad. Puede haber una gripa por aquí que se quedó, no sé cómo decirlo, como hecha roca, y entonces hicimos rapé y se aflojó y dijimos, ay, es que el rapé me agripó. No, la gripa estaba ahí, lo que pasa es que en este proceso de limpia, pues, no sé, como se liberó, hagamos de cuenta, se descongeló y nos entró. Entonces por eso lo mejor es no tragar el primer mes el rapé. Pero sí, entonces hay rapecitos como el Imburana o el Belandiño que nos ayudan más. Ellos no solamente limpian, sino que secan la mucosa, ¿sí? Puede que al principio del uso del rapé no sintamos estos beneficios porque, no sé, es como cuando tomamos medicamentos o nos aplicamos algún medicamento, sobre todo para la piel, todo lo que tiene que ver con dermatología. Normalmente cuando empezamos estos tratamientos se nos agravan los síntomas, nos ponemos peor y decimos, uy, esto está funcionando al revés. Y lo que hace este tipo de medicamentos es que como que lo saca todo de una. Así es igual con el rapé. Entonces puede que al principio no lo sintamos, pero después de que él haga su trabajo, démosle un tiempito con paciencia, vamos a ver estos beneficios. Ahora, cabe aclarar, hay ciertas personas que los rapés muy gruesos les hacen que los cornetes se les inflamen, y hay personas como yo que los rapés muy finitos, muy cenizos, me producen congestión nasal. Esto es para que identifiquemos nosotros cómo funciona nuestro cuerpo, y esto no es en todos, ¿no? Esto es algo muy particular de algunas personas, y a mí, por ejemplo, los rapés muy finitos no es que siempre me congestionen, pero sí algunas veces me congestionan. Entonces, que sepamos esto nos ayuda en el trabajo de conocernos, ¿no? Que es la parte más bonita del trabajo con las medicinas, es conocernos desde nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra energía, para de esa misma manera tratarnos con paciencia y amor, y desde ese lugar pues sanar lo que tengamos que sanar. En este caso, hablando pues de la sinusitis. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias.